el manual de Dios, la física y la química como lenguaje del universo, el génesis científico, cuando el universo se reveló. Bienvenidos a History Sapiens. En este documental exploramos una visión profunda, casi mística, pero rigurosamente científica. La física y la química no son simples ramas del conocimiento humano, sino los pilares invisibles que rigen la existencia. Como si fueran las instrucciones impresas en el manual del Creador, estas leyes parecen inquebrantables, universales, inmutables. Nada, ni un electrón, ni una galaxia, se escapa de sus designios. Pero, ¿y si en realidad estuviéramos apenas hojeando las primeras páginas? Este primer episodio es la base del viaje, el origen de estas ciencias, cómo surgieron, cómo las hemos descifrado y cómo han transformado nuestra percepción del universo y de nosotros mismos. ¿De qué está hecho todo? Desde las primeras civilizaciones, la humanidad ha mirado al cielo preguntándose por el propósito, por el origen, por las leyes invisibles. Los babilonios, los egipcios, los griegos, todos tenían sus dioses, pero también desarrollaron conceptos primitivos de ciencia. Primeros pasos de la física y la química. Demócrito, hace más de 2000 años, propuso que todo estaba hecho de pequeñas partículas indivisibles, los átomos. No tenía pruebas, pero la idea era poderosa, un auténtico visionario. Aristóteles rechazó esa idea, creyendo en los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Dominó por siglos. Fue recién durante el Renacimiento cuando las verdaderas ciencias físicas y químicas comenzaron a emerger con fuerza. La ciencia deja de ser filosofía. Entre los siglos XVI y XVIII, varios científicos rompieron con las ideas clásicas. Aquí nació el concepto moderno de ley científica. Figuras clave. Galileo Galilei desafió la física aristotélica, demostrando que los cuerpos caen a la misma velocidad sin importar su masa, salvo por la resistencia del aire. Su famosa frase, y sin embargo, se mueve. Isaac Newton, en el siglo XVII, formalizó las 3 leyes del movimiento y la ley de gravitación universal. Por primera vez, una ecuación explicaba desde la caída de una manzana hasta el movimiento de los planetas. Dato clave: Newton fue el primero en dar forma a la idea de que el universo es un sistema mecánico, gobernado por leyes fijas e inmutables. Un reloj perfectamente diseñado. La química despierta. Mientras la física buscaba entender el movimiento, la química buscaba entender la materia. Al principio era casi alquimia, pero luego, gracias a científicos como Robert Boyle, se volvió empírica y sistemática. En el siglo XVIII, Antoine Lavoisier introdujo la ley de conservación de la masa. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Identificó el oxígeno y ayudó a acabar con la teoría del flogisto, una idea errónea que dominó por décadas. Dato importante: aquí empieza la idea de que el universo opera con reglas que se pueden descubrir y comprobar. El universo, ¿una ecuación divina? Ambas ciencias, al crecer, revelaban algo más profundo. El universo parecía estar escrito en lenguaje matemático. Albert Einstein lo resumió así: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. La tabla periódica, descubierta por Dmitri Mendeleev en el siglo XIX, parecía un código secreto de la materia. Las ecuaciones de Maxwell unificaron la electricidad y el magnetismo, revelando que la luz es una onda electromagnética. Cada descubrimiento no solo explicaba fenómenos, sino que reforzaba la idea de un cosmos ordenado por leyes perfectas. Parecía que estábamos leyendo el manual del Creador. Ciencia y sociedad. ¿Cómo moldearon nuestra civilización? Gracias a estas ciencias, se inventó la electricidad, la radio, la televisión, el Internet. Descubrimos vacunas, antibióticos, energía nuclear. Fuimos a la Luna, exploramos Marte, estudiamos agujeros negros. La física y la química no solo nos explican el universo, lo transforman. Son el motor detrás de cada revolución tecnológica. Limitaciones del conocimiento. Pero no todo está dicho. A pesar de los logros, sabemos que el conocimiento es limitado. Hay fenómenos que aún no comprendemos. Por ejemplo, ¿qué es exactamente la energía oscura? ¿Qué ocurre dentro de un agujero negro? ¿Por qué la gravedad no se puede unir con la física cuántica? Estas preguntas nos llevan al próximo episodio. La física y la química
han demostrado ser herramientas poderosas, casi divinas, para desentrañar el funcionamiento del universo. Pero como veremos en los próximos episodios, el manual está incompleto. Cada descubrimiento abre una nueva pregunta, y en ese misterio encontramos la belleza. El código cuántico, cuando la realidad se rompe. Si la física clásica nos dio un universo ordenado y predecible, la física cuántica lo rompió en pedazos. Aquí, las partículas desaparecen y reaparecen, están en varios lugares a la vez, y las reglas que creíamos fijas ya no se aplican. Es como si el manual de Dios tuviera notas al margen en otro idioma, lleno de paradojas y excepciones. Este episodio es un viaje al corazón de la incertidumbre, donde descubrimos que la realidad, en su esencia más profunda, no es lo que parece. El nacimiento de lo cuántico. Luz y energía en paquetes. A comienzos del siglo XX, los físicos comenzaron a notar que la física clásica no podía explicar ciertos fenómenos. Max Planck, en 1900, propuso que la energía no se emite de forma continua, sino en cuantos o paquetes discretos. Esto resolvía el problema de la radiación del cuerpo negro. Poco después, Albert Einstein explicó el efecto fotoeléctrico diciendo que la luz también estaba compuesta por cuantos, los fotones. Este fue el inicio de una revolución. La luz podía comportarse como partícula y como onda. La dualidad había nacido. Principio de incertidumbre y mecánica ondulatoria. En los años siguientes, la física cuántica avanzó rápidamente. Niels Bohr propuso el modelo del átomo donde los electrones orbitan en niveles definidos, pero solo pueden saltar entre ellos si absorben o emiten un cuanto de energía. Werner Heisenberg, en 1927, formuló el principio de incertidumbre. No se puede conocer con precisión absoluta y al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. Esto no era un problema técnico, sino una característica fundamental del universo. Erwin Schrödinger introdujo su famosa ecuación de onda, que describía cómo las probabilidades gobiernan el comportamiento de las partículas. La materia, en su esencia, era una nube de posibilidades. Hasta que medimos, no sabemos qué es real. El experimento de la doble rendija. ¿Realidad o ilusión? Uno de los experimentos más desconcertantes de todos los tiempos es la doble rendija. Disparas electrones, o fotones, hacia una barrera con dos rendijas. Si no los observas, se comportan como ondas. Crean un patrón de interferencia. Si los observas, se comportan como partículas. Atraviesan solo una rendija. El acto de observar cambia el resultado. Este fenómeno sugiere que la conciencia del observador afecta el comportamiento cuántico, algo que aún hoy se discute profundamente. El entrelazamiento cuántico. Dos partículas, una realidad. Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen plantearon en 1935 la famosa paradoja EPR. ¿Qué ocurre cuando dos partículas están entrelazadas? Si medimos el estado de una, la otra lo sabe instantáneamente, sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia. Décadas más tarde, se confirmó que este fenómeno es real. Dos partículas pueden estar separadas por años luz, y aún así, comportarse como si fueran una sola. Cuántica versus relatividad. El divorcio de las dos grandes teorías. La física cuántica funciona perfectamente en escalas microscópicas. La relatividad general, de Einstein, lo hace en escalas cósmicas. Pero al intentar unirlas, por ejemplo en el interior de un agujero negro o en el instante del Big Bang, todo colapsa. Las ecuaciones no coinciden. Este es uno de los mayores misterios actuales. La falta de una teoría del todo que unifique ambas visiones. Aplicaciones cuánticas en la vida real. Aunque la cuántica suene filosófica, está en todas partes. Electrónica moderna, chips, transistores, láseres. Computación cuántica, ordenadores que procesan información de formas radicalmente nuevas. Criptografía cuántica, comunicaciones imposibles de hackear. Esta ciencia que parece mágica ya está dando forma al futuro. ¿Es el universo una simulación? Algunos científicos y filósofos, como Nick Bostrom, han propuesto teorías radicales. Si la física cuántica parece regirse por un sistema de reglas discretas, casi digitales, ¿y si el universo es una simulación?
un programa corriendo bajo las leyes del código fuente cuántico. ¿Y si la física y la química son literalmente el lenguaje de programación del universo? Ciencia y misticismo, una puerta abierta a lo desconocido. Lo cuántico ha inspirado desde religiones hasta teorías conspirativas. Y aunque muchas de estas son incorrectas o exageradas, el simple hecho de que no lo entendamos del todo deja espacio para la maravilla. Dios no juega a los dados con el universo. Einstein, deje de decirle a Dios qué hacer. Bohr. Este diálogo entre dos gigantes resume el conflicto. Las reglas parecen caóticas, pero funcionan. La física cuántica es la frontera del conocimiento. Nos obliga a cuestionar la realidad, la materia, incluso el tiempo. Y aunque aún no la entendamos por completo, es la pista más clara de que el manual de Dios tiene muchas páginas por descubrir. Cómo la química escribió la historia del mundo. Si la física es el esqueleto del universo, la química es la carne, la textura, el color. Es la ciencia que explica cómo nacen las moléculas, cómo se transforman, cómo interaccionan entre sí para formar planetas, atmósferas y, eventualmente, vida. La química no solo estudia la materia, la transforma. Por eso, este episodio explora cómo esta ciencia ha moldeado civilizaciones enteras, desde el fuego hasta la inteligencia artificial. Los orígenes químicos de la civilización. Desde los albores de la humanidad, los químicos, aunque no se llamaran así, han sido los arquitectos invisibles del progreso. Prequímica. Las primeras reacciones químicas fueron fuego, cocción, fermentación, fundición de metales. Las culturas mesopotámicas y egipcias ya manipulaban sustancias como el mercurio, el azufre o la sal. La alquimia. En la Edad Media surgió la alquimia, una mezcla de espiritualidad, filosofía y experimentación. Aunque su objetivo era transformar metales en oro o hallar el elixir de la vida, lo cierto es que desarrollaron técnicas que hoy se usan en laboratorios: destilación, calcinación, sublimación. La alquimia fracasó como filosofía, pero triunfó como técnica. La química moderna nace, de Lavoisier a la tabla periódica. En el siglo XVIII, Antoine Lavoisier marcó el inicio de la química científica. Demostró que el oxígeno es esencial para la combustión. Abolió la teoría del flogisto y definió la ley de conservación de la masa. En una reacción química, la masa se conserva. Siglo XIX. La Gran Revolución. John Dalton formalizó la teoría atómica. Cada elemento está compuesto por átomos indivisibles. Dmitri Mendeleev, en 1869, organizó los elementos en una tabla periódica según su masa atómica y sus propiedades. Esa tabla es uno de los documentos más importantes jamás creados por el ser humano. Es el diccionario de la materia, moléculas, vida y transformación. A medida que la química avanzó, se reveló su relación íntima con la biología. Se descubrió que las moléculas orgánicas, como las proteínas y los ácidos nucleicos, son los ladrillos fundamentales de la vida. La bioquímica emergió como una fusión de ciencias para explicar cómo una célula vive, crece, se reproduce. El ADN. En 1953, Watson y Crick, con la ayuda de Rosalind Franklin, describieron la estructura de doble hélice del ADN, la molécula que contiene las instrucciones para fabricar un ser humano entero. Todo nuestro cuerpo es una gran reacción química en acción. La química y el mundo. Tecnología, industria y guerra. Química cotidiana. Jabones, plásticos, medicamentos, fertilizantes, cosméticos. Todo parte de la química. La revolución industrial fue posible gracias a los avances químicos en combustibles, materiales y metales. El lado oscuro. Armas químicas, como el gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, mostraron cómo el conocimiento puede ser usado también para la destrucción. La creación del napalm, explosivos, y más tarde el agente naranja, fueron aplicaciones nefastas del poder químico. La química no es buena ni mala, es una herramienta poderosa, depende del propósito humano, la química que salva vidas. Por otro lado, los avances médicos y farmacéuticos han salvado millones de vidas. Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928, abriendo la era de los antibióticos. La síntesis de vitaminas, vacunas, anestésicos, quimioterapia, son frutos del conocimiento químico.
nanotecnología y química del futuro. Hoy en día, la química está entrando en su etapa más avanzada. Nanotecnología, manipulación de la materia a escala atómica para crear nuevos materiales con propiedades únicas. Química computacional, simular reacciones químicas con algoritmos, acelerando descubrimientos. Química verde, crear procesos más sostenibles, menos contaminantes. La nueva química busca reparar lo que la vieja química dañó. ¿Es la química la magia real? Lo que antes era considerado brujería o milagro, hoy lo hace la química con precisión. Convertir agua en combustible, sintetizar tejidos humanos en laboratorios, alterar genes con CRISPR, pero aún no lo sabemos todo. No entendemos del todo la conciencia desde un punto de vista químico. No sabemos por qué algunas reacciones solo ocurren en presencia de vida. ¿Y si la química también fuera un lenguaje vivo? Un código que no solo explica, sino que responde. La química es la ciencia que transforma. Nos dio herramientas para crecer, sobrevivir, conquistar y ahora, quizás, sanar. Nos enseña que todo, desde el aire que respiras hasta tus pensamientos, es materia en movimiento, guiada por reglas tan precisas como poéticas, como si el universo escribiera poemas moleculares. El universo matemático, la física como lenguaje del infinito. En este capítulo, nos enfrentamos a una pregunta fundamental. ¿Está el universo escrito en lenguaje matemático? ¿O son las matemáticas una invención humana para entenderlo? La física, como ciencia, no existiría sin números. Cada ley, cada teoría, cada descubrimiento crucial de los últimos siglos se expresó a través de ecuaciones. Aquí veremos cómo esas fórmulas han guiado nuestro conocimiento, cómo nos han llevado a los extremos del tiempo y el espacio, y cómo podrían revelar si hay algo más allá de lo visible. La idea de un universo ordenado. Desde Pitágoras hasta Galileo, muchos científicos y filósofos vieron en las matemáticas no una herramienta, sino una verdad profunda. Galileo escribió: "El universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas". La física nace de esa idea. La naturaleza obedece leyes precisas que pueden expresarse con ecuaciones. La revolución newtoniana, ecuaciones que rigen planetas. Isaac Newton, en el siglo XVII, cambió la historia con dos herramientas: el cálculo diferencial e integral, que inventó prácticamente desde cero, las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Esta ecuación explica cómo interactúan todos los cuerpos con masa, desde una manzana hasta la luna. Fue una revelación. El universo no era caótico, era un reloj perfecto, la unificación del electromagnetismo. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell unificó electricidad y magnetismo en 4 ecuaciones tan elegantes como potentes. Gracias a ellas, hoy comprendemos cómo funciona la luz, cómo se propagan las ondas de radio, cómo viajan los datos por el Wi-Fi. Tus mensajes, tus fotos, tu internet, todo sigue las ecuaciones de Maxwell, Einstein y la geometría del universo. En el siglo XX, Albert Einstein redefinió el espacio y el tiempo con 2 teorías. Relatividad especial, 1905. La velocidad de la luz es constante para todos los observadores. El tiempo y el espacio se deforman según la velocidad a la que te mueves. Relatividad general, 1915. La gravedad no es una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo. Las masas deforman el tejido del universo, y esa deformación guía el movimiento de otros objetos. Gracias a sus ecuaciones, hoy entendemos agujeros negros, el Big Bang, y por qué el tiempo pasa más lento cerca de cuerpos masivos. La física moderna, matemáticas extremas. La física actual se basa en conceptos matemáticos cada vez más abstractos. Teoría de cuerdas. Propone que las partículas son cuerdas vibrantes en dimensiones adicionales. Usa geometría de 10 o 11 dimensiones. Espacios de Hilbert y álgebra cuántica. Describen los comportamientos probabilísticos del universo subatómico. Topología cuántica. Busca estados exóticos de la materia. A veces, los físicos formulan ecuaciones que no entienden del todo, y años después descubren que describen algo real. ¿Existen las matemáticas en el universo o en nosotros? Aquí surge una pregunta filosófica clave.
¿Las matemáticas son descubiertas o inventadas? Si son descubiertas, entonces el universo tiene un código intrínseco. Es literalmente un sistema matemático. Si son inventadas, entonces, ¿por qué funcionan tan perfectamente? El físico Eugene Wigner llamó a esto la irracional efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales. La simplicidad detrás de la complejidad. Muchas leyes fundamentales son sorprendentemente simples. De ecuaciones que caben en una servilleta, emergen galaxias, tormentas, sinfonías y cerebros pensantes. ¿Y si el universo fuera una gran ecuación? Varios científicos han llevado esto al extremo. Max Tegmark, cosmólogo, propone la hipótesis del universo matemático. El universo no solo está descrito por las matemáticas, sino que es una estructura matemática. Algunos teóricos de la computación, como Stephen Wolfram, estudian el universo como un autómata celular, un conjunto de reglas lógicas iteradas una y otra vez. ¿Y si tú mismo eres una ecuación viviente corriendo dentro de un sistema físico? La física no es solo una ciencia, es un espejo que refleja las matemáticas del universo. Desde la mecánica de Newton hasta la teoría cuántica, lo que hemos descubierto es que todo, absolutamente todo, parece seguir patrones, simetrías, fórmulas, como si el universo hubiera sido escrito con una precisión que bordea lo divino. Energía, tiempo y entropía, las reglas invisibles de la realidad. En el núcleo de toda ley física hay tres ingredientes que no se pueden negociar: energía, tiempo y entropía. No puedes verlos, pero están en todo. Sin ellos, no existiría el movimiento, la vida, ni el universo mismo. Son las constantes que le dan dirección a la existencia, como si fueran los ejes del software que ejecuta la realidad. Energía, la moneda universal. La energía es lo que pone todo en marcha. Se presenta en muchas formas: cinética, potencial, térmica, electromagnética, química, nuclear. Ley de conservación de la energía, enunciada formalmente por Émile du Châtelet y más adelante por Joule y otros científicos. Esta ley dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Un rayo, una explosión, el latido de tu corazón, el calor de una taza de café, todo es energía en transición. La famosa fórmula E=mc². Einstein nos mostró que la materia y la energía son equivalentes. Un gramo de materia contiene una cantidad de energía inmensa. Toda la historia del universo es, en esencia, una gran redistribución de energía. Tiempo, la dimensión que no podemos tocar. ¿Qué es el tiempo? Nadie lo ve, pero todos lo sentimos. Es la medida del cambio, la dimensión que marca la dirección del universo. En la relatividad, el tiempo no es absoluto. Se dilata a altas velocidades o cerca de objetos muy masivos. Un reloj en un satélite en órbita marca el tiempo más rápido que uno en la Tierra. Este efecto, aunque minúsculo, se corrige en el GPS cada día. Teoría del tiempo. El tiempo no fluye igual en todas partes. Y aún más intrigante, las leyes fundamentales de la física son simétricas en el tiempo. Es decir, las ecuaciones funcionan igual hacia el futuro o hacia el pasado. Entonces, ¿por qué recordamos el pasado y no el futuro? Entropía, el arrow del tiempo. Aquí entra en juego uno de los conceptos más profundos y misteriosos: la entropía. En términos simples, entropía es el nivel de desorden de un sistema. La segunda ley de la termodinámica establece: en un sistema aislado, la entropía siempre aumenta. Este principio marca la irreversibilidad del tiempo. Es por eso que una taza rota no se recompone sola, y el hielo no se derrite en un vaso, y luego se vuelve a congelar sin intervención externa. Implicaciones. El universo se está enfriando. La energía útil disminuye con el tiempo. Todos los sistemas complejos tienden al caos si no hay intervención. La entropía es el por qué morimos, el por qué olvidamos, el por qué no podemos volver atrás. Vida y entropía. El milagro de la organización temporal. La vida parece ir en contra de la entropía. Organiza moléculas, forma tejidos, crea orden. Pero eso no viola las leyes físicas. Lo que hace la vida es usar energía externa, como la luz solar o la comida, para crear orden local, a costa de aumentar el desorden global. Cada latido de tu corazón consume energía y genera calor. Cada pensamiento tuyo aumenta la entropía del universo.
Agujeros negros, información y paradojas. Los agujeros negros concentran masa y energía en un punto. Según Stephen Hawking, también tienen entropía. La paradoja de la información. Si lanzas un objeto a un agujero negro, su información desaparece. Pero según la mecánica cuántica, la información no se destruye jamás. Esta tensión entre la relatividad y la física cuántica aún no ha sido resuelta. Tal vez la entropía no solo mida desorden, sino también cuánta información hemos perdido para siempre. El universo como un proceso termodinámico. Visto desde lo más grande, el universo comenzó con energía altamente concentrada, el Big Bang. Desde entonces, esa energía se está dispersando. Cada estrella que muere, cada galaxia que se apaga, es parte del proceso. Muerte térmica. El destino final más probable del universo es un estado donde toda la energía esté distribuida uniformemente, sin calor, sin luz, sin procesos, entropía máxima. ¿Y si el tiempo es una ilusión? Algunos físicos, como Julian Barbour, han propuesto que el tiempo no existe como tal. Solo existen instantes estáticos, como fotogramas de una película. Lo que llamamos flujo del tiempo sería solo una ilusión de la conciencia. Tal vez el universo entero, pasado, presente y futuro, ya está escrito, y nuestra percepción es lo único que se mueve. La energía mueve, el tiempo ordena, y la entropía deshace. Estas tres fuerzas invisibles nos muestran que el universo no solo es, sino que ocurre. Son las reglas no negociables del manual de Dios. No puedes romperlas, no puedes ignorarlas. Solo puedes aprender a leerlas y seguir adelante antes de que el reloj marque el final. Ciencia, sociedad y tecnología. El poder de comprender las reglas. Saber cómo funciona algo es tener poder sobre eso. Desde el momento en que aprendimos a encender fuego hasta la actualidad, donde manipulamos átomos, ese conocimiento ha sido el motor del avance humano. Física y química no solo explican el universo, lo transforman. Este episodio revela cómo esas reglas universales que parecían lejanas han terminado en tus manos, en tu bolsillo, en tu cuerpo y en tu futuro. Del fuego a la fábrica. Primeros pasos hacia el control. El descubrimiento del fuego fue la primera gran tecnología química. Permitió cocinar, calentarse, defenderse, modificar materiales. Pero también enseñó que la materia cambia con el calor. Ese fue el primer laboratorio. Revolución industrial. A partir del siglo XVIII, aplicamos la termodinámica, especialmente la primera y segunda ley, al desarrollo de máquinas de vapor. Estas transformaron calor en trabajo mecánico. Nacieron las fábricas, los trenes, la industria textil, la minería moderna. Por primera vez, la humanidad empezó a controlar grandes cantidades de energía. Era el principio del dominio científico del entorno. Electricidad y magnetismo. La luz entra en casa. Con los descubrimientos de Faraday y Maxwell, la humanidad aprendió a generar, transportar y usar electricidad. Nacieron las lámparas, motores eléctricos, telégrafos, radios. La física electromagnética abrió el camino a todo lo que hoy entendemos como tecnología moderna. Si estás viendo este documental en una pantalla, agradece a Maxwell y su magia matemática. Revolución química. Fármacos, plásticos y sintéticos. La química aplicada cambió literalmente todo. En el siglo XX surgieron los medicamentos sintéticos, desde la penicilina hasta tratamientos oncológicos. Se crearon fertilizantes industriales que multiplicaron la producción de alimentos. Se inventaron plásticos, polímeros, detergentes, pinturas, cosméticos, materiales resistentes al fuego, al frío, al agua. La ropa que usas, la comida que comes, los productos que usas para vivir, todo ha sido transformado por la química. La ciencia como arma, guerra y poder. No podemos ignorar que la comprensión de la física y la química también ha tenido consecuencias devastadoras. El siglo XX vio el nacimiento de explosivos químicos usados en guerras mundiales, gases venenosos y armas biológicas, la bomba atómica, fruto directo de la ecuación E igual a mc al cuadrado. El proyecto Manhattan unió ciencia, política y poder como nunca antes. En Hiroshima y Nagasaki, la física mató en segundos lo que tardó años en construirse. Ciencia y exploración, más allá de la Tierra. Gracias a los avances en física,
En 1957, la URSS lanzó Sputnik, el primer satélite artificial. En 1969, Estados Unidos llevó al primer humano a la Luna. Hoy estudiamos Marte, agujeros negros y ondas gravitacionales gracias a tecnologías derivadas de la física de partículas, la óptica y la relatividad. Cada avance en astrofísica, desde los telescopios hasta los rovers marcianos, es fruto del conocimiento acumulado durante siglos. Era digital. Información como nueva energía. En los últimos 80 años, la física del estado sólido y la química de materiales dieron paso a chips electrónicos, transistores, memorias, inteligencia artificial, redes neuronales, automatización, comunicación global a través de satélites, internet, fibra óptica. Hoy, cada búsqueda que haces en Google es una cascada de reacciones físicas en microcircuitos. Ciencia para salvar o perder el planeta. La ciencia también es clave en los mayores desafíos globales. Problemas creados, cambio climático, química de gases, contaminación por plásticos y pesticidas, armas de destrucción masiva, soluciones posibles, energías limpias, solar, eólica, fusión, agricultura de precisión, captura de carbono, reciclaje molecular. La ciencia nos llevó a esta situación, pero también es la única forma de salir de ella. Poder para todos. La ciencia como derecho humano. Antes, la ciencia era privilegio de élites. Hoy, gracias a Internet y la democratización del conocimiento, millones de personas aprenden física y química desde sus casas. Hay niños en África aprendiendo con apps, mujeres liderando investigaciones de alto nivel, jóvenes desarrollando patentes desde sus garajes. El manual de Dios ya no está en manos de unos pocos. Está abierto para quien quiera leerlo. Saber cómo funciona el universo nos ha dado poder para cambiarlo, para construir imperios o destruir ciudades. Física y química han sido espada y escudo, luz y sombra, pero también han sido puentes, curas, alas. La ciencia no solo moldea la materia, moldea el destino humano, lo que aún no sabemos, misterios del cosmos y los límites de la ciencia. La ciencia ha respondido miles de preguntas, pero con cada respuesta surgen nuevas incógnitas, como si el universo siempre nos mostrara una página más, pero nunca el capítulo final. Este episodio es una lista de todo aquello que no entendemos todavía y que puede esconder las claves más profundas del manual de Dios. El origen del universo. ¿Qué pasó antes del Big Bang? Sabemos que el universo comenzó con una gran expansión hace casi 14.000 millones de años. Pero, ¿qué ocurrió antes del Big Bang? ¿Es el Big Bang el principio de todo o solo un ciclo más? ¿Vino de la nada o hubo un universo anterior? Las ecuaciones se rompen al retroceder al tiempo cero. No hay teoría que explique completamente ese punto de origen. La unificación de las fuerzas. Una teoría del todo. Hoy tenemos 4 fuerzas fundamentales. Gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. La física cuántica y la relatividad general no se llevan bien. No se pueden mezclar en una única ecuación. La búsqueda de una teoría unificada, una teoría del todo, aún continúa. La teoría de cuerdas lo intenta, pero sigue siendo hipotética. La gravedad cuántica es una de las mayores fronteras no resueltas. ¿Podremos algún día escribir una ecuación que lo explique todo? Energía oscura y materia oscura. El 95% desconocido. Todo lo que podemos ver, planetas, estrellas, galaxias, es solo el 5% del universo. El 25% es materia oscura. No emite luz, pero ejerce gravedad. El 70% es energía oscura. Acelera la expansión del universo. Y nadie sabe cómo funciona. Estamos en un universo gobernado, en su mayoría, por algo que no podemos ver ni tocar. Conciencia y mente. El gran misterio biológico. Podemos medir neuronas, señales eléctricas, químicos cerebrales. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo surge el yo? ¿Por qué sentimos? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Es la mente solo química y electricidad? ¿O como algunos sugieren, hay propiedades cuánticas en el cerebro? ¿Puede la conciencia influir en la realidad física? No hay consenso. Es quizá el mayor enigma interno del universo. El tiempo y su dirección. Ya vimos que las leyes físicas funcionan igual hacia adelante que hacia atrás.
Pero el tiempo, para nosotros, solo fluye en una dirección. ¿Por qué no podemos retroceder? ¿Es el tiempo una ilusión emergente? ¿Hay realidades paralelas donde el tiempo se comporta diferente? Hay físicos que creen que el pasado y el futuro coexisten, y solo la conciencia navega entre ellos. ¿Vivimos en un multiverso? Las leyes de la física son finas, equilibradas con precisión. Basta un leve cambio en las constantes universales, y no habría galaxias, ni planetas, ni vida. Esto llevó a muchos a proponer que no hay un solo universo, sino infinitos. Cada universo tendría diferentes reglas físicas. En algunos no habría materia, en otros, estrellas que duran segundos, en otros, versiones alternativas de ti. El multiverso podría explicar el origen de todo, pero es casi imposible de comprobar. ¿Hay límites finales para la ciencia? La ciencia avanza, pero ¿puede haber cosas que jamás podamos saber? Limitaciones del cerebro humano, restricciones del lenguaje matemático, barreras prácticas, energía, distancia, escala cuántica. Quizás hay niveles de la realidad que no podremos tocar jamás, ni siquiera con tecnología infinita. El factor humano. ¿Y si nunca entendemos el manual? Aunque creamos que estamos descifrando las reglas, puede que estemos interpretando mal las pistas. La realidad no tenga un sentido último, o simplemente no seamos capaces de verlo todo desde dentro, como un personaje de videojuego que nunca puede ver el código fuente. A veces la ciencia no responde, pero la pregunta misma es reveladora. El universo está lleno de secretos que desafían nuestra lógica y nuestras herramientas. La ciencia es poderosa, pero no lo sabe todo, y quizás nunca lo sabrá. Pero ese misterio es parte de su belleza. No tener todas las respuestas no invalida el manual, lo hace infinito. ¿Manual de Dios? Reflexiones finales sobre el orden del universo. Física, química, matemáticas, energía, entropía, tiempo, vida, mente. Todo parece estar regido por leyes precisas, elegantes, universales. Pero ahora que hemos visto tanto, toca mirar con una nueva lente. ¿Es el universo una obra intencional? ¿O solo un accidente con reglas que parecen ordenadas? En este episodio final, reunimos todo lo aprendido para explorar una idea provocadora. ¿Y si la ciencia es el lenguaje del creador? Ciencia como texto sagrado, ley, orden y belleza. Muchos científicos a lo largo de la historia vieron en el orden del universo una forma de divinidad. Johannes Kepler decía que estudiar los cielos era pensar los pensamientos de Dios. Einstein afirmaba que la comprensión profunda del universo nos acerca a lo místico. Quiero saber cómo Dios creó el mundo. El resto son detalles. La armonía de las ecuaciones, la simetría en la física, la tabla periódica, no parecen aleatorias. Parecen arte, diseño, lenguaje, ciencia y espiritualidad. ¿Opuestos o complementarios? Durante siglos se pensó que ciencia y fe estaban enfrentadas, pero muchos hoy creen que la ciencia explica el cómo. La espiritualidad intenta responder el por qué. Una describe las reglas, otra el sentido. La física y la química no responden si hay un propósito, pero abren la puerta a esa pregunta con cada nuevo descubrimiento. El universo como sistema autoconsistente. Todo parece estar interconectado. El mismo carbono que forma estrellas forma tu cuerpo. Las mismas fuerzas que mueven galaxias rigen tus músculos. Las mismas partículas que surgen del vacío cuántico están dentro de tus átomos. Desde el Big Bang hasta un suspiro humano, todo parece seguir el mismo código. Las leyes como instrucciones. ¿Quién las escribió? Supongamos que las leyes de la física son instrucciones. ¿Quién las fijó? ¿Por qué esas y no otras? ¿Por qué el universo es inteligible? ¿Por qué es posible la ciencia? Podríamos haber vivido en un caos incomprensible, pero no, vivimos en un universo legible, la sintonía fina del universo. Existen constantes universales que, si cambiaran apenas una millonésima parte, la vida no sería posible. Fuerza de gravedad, carga del electrón, velocidad de la luz, constante de Planck. Esto ha llevado a algunos a hablar de diseño inteligente o principio antrópico. ¿El universo está ajustado para permitirnos existir? ¿O existimos porque hubo infinitos universos posibles y en este, simplemente, tuvimos suerte? El universo como código, simulación o realidad.
Teóricos como Nick Bostrom y Elon Musk han planteado la hipótesis de la simulación. Si todo puede expresarse como información y ecuaciones, ¿y si estamos dentro de un sistema programado por una inteligencia superior? ¿Y si lo que llamamos leyes de la física son las reglas del motor gráfico del universo? La física como código, la química como algoritmo. ¿Estamos viviendo en una obra de ingeniería cósmica? La humanidad como lectora del manual. Tal vez no se trata de descubrir a un Dios programador, sino de reconocer que somos la forma que tiene el universo de entenderse a sí mismo. Somos átomos que preguntan por su origen. Somos reacciones químicas que buscan el propósito de su propia existencia. Somos estructuras cuánticas que miran hacia las estrellas y se preguntan por qué. Tal vez no se trata de encontrar al autor del manual, sino de ser parte de su historia. Lo que sabemos, lo que sospechamos, lo que soñamos. Sabemos mucho. Cómo nacen las estrellas, cómo se une un protón, cómo se replican los genes. Sospechamos más. ¿Qué es la energía oscura? ¿Cómo se unifica la gravedad? ¿Qué hay después de la muerte? Y soñamos todo. Colonias en Marte. Inteligencia artificial consciente. Una ecuación que explique el todo. La ciencia es al mismo tiempo mapa, linterna y espejo. La física y la química nos han dado más que tecnología. Nos han dado asombro, humildad y dirección. Como si estuviéramos descifrando un lenguaje antiguo escrito en las estrellas y también en nosotros mismos. Puede que nunca sepamos si hay un autor detrás de ese manual, pero saber que existe un orden, que hay belleza, que podemos entender, ya es un milagro suficiente. Gracias por ver History Sapiens. Suscríbete para más documentales. ¡Hasta pronto!